5, versículo 15. Si es tan amable, ahí busque esa porción de la escritura. Gloria a Dios. ¿La encontró? Dice, leemos la palabra. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias el día de hoy por esta reunión, Señor, matutina de día domingo, en que podemos adorar, escudriñar la Biblia, analizar estos versículos que estaremos estudiando hoy, poder tener un entendimiento más completo, más pleno de ellos, aprovechar el tema para que sea de edificación para nosotros, aprovechar toda la serie que estaremos viendo, ya la última de este año, y rogándote, Padre, que tus hijos y tus hijas sean bendecidos, Padre, a través de esta palabra que estaremos hablando en este momento. En Cristo Jesús, amén. Muy amables, hermanos, pueden sentarse. Hermanos, el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra última serie de este año 2018. Ya será la última serie que estaremos predicando, hermanos, gracias a Dios. Se llama Tiempos Peligrosos. Y el tema del día de hoy se llama Vivimos días malos. Vivimos días malos. ¿Okay? Esta serie, hermano, de este año estaremos hablando de cosas muy peligrosas, valga la redundancia, que atentan en general contra la sociedad y contra la iglesia, contra la familia, contra muchos principios bíblicos. Y estaremos hablando de cómo en estos tiempos, hermano, la moralidad del hombre se ha corrompido de tal manera que muchas cosas que la Biblia claramente llama pecado, que claramente condena, que claramente señala como cosas no correctas, que atentan contra muchas cosas de la sociedad. Lamentablemente, hermanos, en estos tiempos no solamente el gobierno está legislando a favor de estas cosas, eso no es tanto problema, entendemos que los gobiernos son de carácter no religioso en muchos de los casos, pero esto se está volviendo muy serio porque hay movimientos cristianos, hermano, teólogos y gente que entiende la Biblia y que habla hebreo y habla griego y que no son cualquier gente, que están diciendo que estas cosas están bien, que a la luz de la palabra no deberíamos de condenarlas. Me refiero a movimientos cristianos que están defendiendo, por ejemplo, hermano, la ideología de género. Ese será uno de los temas de esta serie. Me refiero a movimientos aún cristianos que están defendiendo, hermano, la pederastia, tal y como lo oye. Okay, ya hay instituciones que están luchando a favor de los derechos de los pederastas. Para el que no sepa qué es un pederasta, son personas que les gusta tener relaciones sexuales con niños, con personas que no han cumplido la mayoría de edad. Entonces todo eso se está legislando ahora, no solo en el gobierno, sino que ahora hay movimientos cristianos que con Biblia en mano tratan de demostrarte que bíblicamente no les puedes refutar. Y son gente preparada, quiero que sepan, no son cualquier gente. Y entonces estamos llegando a esos tiempos pues tan peligrosos, hermano, donde cosas abominables ya se metieron dentro de la iglesia, dentro de la congregación. ¿Okay? Sabemos, hermano, que en cuanto a ciencia, tecnología y todas esas cosas, la sociedad va en avance, va hacia adelante. Por ejemplo, en los últimos 10 años, hermanos, la tecnología ha dado un salto gigantesco. La tecnología celular, por ejemplo, la informática, muchas cosas. De hecho, en los últimos 100 años
prácticamente se pasó de que todo el mundo andaba en carretas y en cosas bien primitivas, a ahora poder estar de Nueva York para Inglaterra en cuestión de minutos, cuestión de horas. Entonces, no estamos hablando de que el mundo está retrocediendo en la ciencia, en la tecnología, en esas cosas el mundo está avanzando, pero el mundo se está corrompiendo en lo moral, ¿ok? Y eso siempre ha existido, la corrupción siempre ha existido, el problema es que ahora se comienza a ver como normal. O sea, estamos en la época en que eso es aceptable. Vamos a ver Mateo 24:12. Porque la maldad no es nueva, hermanos, ni las relaciones homosexuales son nuevas, ni el aborto es nuevo, ni la fornicación es nueva, pero sí están en aumento. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es una de las señales, hermano, que estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos muy difíciles. El amor se enfría y entonces la maldad se multiplica, o la maldad se multiplica y el amor se enfría. ¿Ok? La maldad siempre ha existido, siempre ha existido. El problema es que ahora el gobierno lo quiere hacer ver como algo normal y hasta hay movimientos cristianos diciendo, es normal, no tenemos por qué decir nada contra este tipo de cosas. Todos los temas de esta serie, hermanos, serán de carácter sexual. Todos estos temas serán de carácter sexual. ¿Por qué? Porque la maldad, hermano, si nosotros estudiamos la destrucción de civilizaciones antiguas, siempre el aumento de la maldad en esas civilizaciones tuvo que ver con cuestiones sexuales. ¿Ok? Entonces, en el tema de hoy no trataremos uno de esos temas en particular, cada uno de esos será una prédica aparte, pero el día de hoy será como el tema introductorio, como la plataforma que nos preparará para que cuando ya lleguemos a cada uno de esos temas usted diga, ok, entiendo por qué estamos hablando de esto, entiendo la importancia de este tema en la iglesia. Amén. Mire, le voy a hablar de los tres temas prácticamente así a grandes rasgos que estaremos hablando en esta serie. Uno será la ideología de género, que es algo gravísimo que estamos viviendo ahorita en estos tiempos. A grandes rasgos, la ideología de género consiste en que tú no eres lo que tu parte sexual que tú tienes con la cual tú naciste dice que eres. O sea, que la ideología de género no tiene que ver, o sea, si tú tienes partes reproductoras masculinas, la ideología de género dice que eso no significa que eres hombre. O si tú tienes partes reproductoras femeninas, la ideología de género enseña que eso no determina que tú eres una mujer. Que la ideología de género o tu género sexual no se define por tu sexo. Son dos cosas diferentes. Género y sexo son dos cosas diferentes. ¿Ok? Sexo es lo que tú naciste con un sexo ya asignado. No solamente físicamente, sino también en tus cromosomas. Eso es imposible de cambiar. Cuando lleguemos a ese tema, usted se va a dar cuenta de lo alarmante, porque este tema es de suma importancia hoy día, porque se está adoctrinando, hermano, a los niños a decirle, no importa si tú tienes partes de hombre, eso no significa que tú eres un hombre. Tú dime cómo te sientes, le dicen al niño de 6, 7 años. Tú dime cómo te sientes niña, te gustan los niños, o sea, no importa que tú tengas partes masculinas, eso no importa, sino lo que importa es cómo te sientas y lo que tú pienses. Eso es la ideología de género. Y se ha desatado una serie, hermano, de abominaciones donde mucha gente ahora se está declarando. Hay un caso, hermanos, ahorita que a ver si les traigo más documentación cuando hablemos del tema. Un hombre de más de 60 años que se declaró ser una niña de 6 años. Y como niña de 6 años exige sus derechos de ser adoptada, según él, por una familia. Dejó a su esposa, dejó a sus hijos, una familia le adoptó, se viste como una niñita de 6 años con sus falditas, sus calcetitas, sus trencitas, y exige que se le permita ir a estudiar al kindergarten. Porque son sus derechos por su género sexual. No importa su sexo, sino su género según lo que él piensa y según lo que él siente. Entonces, hermano, estamos viviendo tiempos, hermanos, tan peligrosos con la agenda homosexual o la agenda LGTBQ, que le han añadido un montón de letras porque cada vez surgen más personas que tienen más abominaciones y más desviaciones sexuales.
Estaremos hablando de eso. Estaremos hablando, hermanos, acerca de la fornicación y el aborto, que obviamente cada vez más se legisla más a favor del aborto, y obviamente el aborto es producto de la fornicación, ¿no? Porque ¿qué mujer en su sano juicio que está casada quiere abortar? Es muy raro, ¿no? Es muy raro, o sea, que una mujer se case, se embaraza y le diga a su esposo, ¿sabes qué? Voy a abortar. O sea, sí se dan esos casos, pero son casos muy extremos. Lo más normal es que todas las jovencitas que quieren abortar es porque es producto de fornicación fuera del matrimonio. Y el otro tema, porque serán 4 temas, hoy será el tema introductorio y luego hablaremos de estos 3 temas que le estoy mencionando, es el tema, hermanos, del adulterio y el divorcio. ¿Por qué considero tan importante insertar este tema en esta serie? Debido, hermano, a que lamentablemente el cristiano, escuche bien, se está divorciando a casi, no igual porque sería una mentira, se divorcian más los incrédulos que los cristianos, pero el divorcio en el cristianismo ha aumentado de una forma, hermano, exponencial en los últimos años. Aumentó la ciencia, aumentó la tecnología, aumentó la informática, aumentaron las comunicaciones y aumentaron los divorcios. Porque ahora a todo mundo se le hace fácil buscar mujeres, buscar aventuras, buscar algo por medio de las redes sociales. Esos serán los temas que estaremos hablando este mes. Son nuestras últimas prácticamente 4 prédicas, la de hoy y estos 3 temas de esta serie. Pastor, ¿por qué el énfasis tanto en lo sexual y en la maldad? Le voy a hablar, hermano, así a grandes rasgos, de destrucciones que Dios trajo sobre el mundo a causa del pecado sexual. Uno de ellos, hermano, fue el diluvio. Una de las razones, no la única, pero una de las razones principales del diluvio fue la inmoralidad sexual. No lo busque porque no lo traigo, pero léalo en su casa. Mateo 24:38 dice que iba a ser los tiempos del fin como en los días de Noé, que se iban a estar casando y dando en matrimonio. Y no es malo casarse, en el sentido de que un hombre y una mujer se enamoren y se casen, pero el contexto, la connotación de lo que está hablando aquí el Señor es de que era más por una lascivia, era más por una lujuria, era más por satisfacer el deseo sexual meramente de la carne. Y a raíz de eso, el Señor trajo un diluvio universal y dejó solamente a 8 personas sobre esta tierra. ¿Qué más? La destrucción de Sodoma y Gomorra, escúchelo bien, fue a causa de pecados sexuales. Aunque obviamente se han inventado tantas cosas, que fue por falta de hospitalidad, que no fue solamente por el pecado sexual, sino, no, exclusivamente, de ahí nace el término sodomía. Cuando hablan de una persona y dice esa persona es un sodomita, viene de ahí, porque el pecado principal de Sodoma y Gomorra fue el pecado de homosexualismo, hermanos. Llegaron a un grado de aberración. La Biblia habla de Lot, no me acuerdo si es en Hebreos, en un pasaje donde habla de Lot, y dice que Lot sufría porque estaba rodeado de mucha perversidad, al grado que estos hombres pensaron que podían violar a los ángeles que habían ido a rescatar a Lot y a su familia. Porque como obviamente pasaron por un proceso que no lo entiendo teológicamente de encarnación, ¿verdad? Para poder estos hombres pensaran que podían interactuar con ellos. Y la destrucción de Canaán. Canaán fue destruido, hermanos, y el Señor lo entregó a Israel, a todos los reyes de Canaán. Y una de las principales razones, escuche, en la sexualidad eran abominables. El bestialismo era practicado como cualquier cosa, lo que se conoce como zoofilia, tener sexo con animales. Era practicado prácticamente a la luz del día delante de todos. El incesto, la violación, todo tipo de pecados abominables eran practicados por los cananeos, las orgías para todos sus dioses. Entonces, por eso es de suma importancia, hermano, que nosotros analicemos lo que está pasando últimamente desde un foco sexual, porque la historia bíblica nos demuestra que en el pasado, a causa de la corrupción sexual, Dios ha traído juicio sobre la tierra. ¿Ok? Esos serán nuestros temas de esta serie y hoy es el primero, que es la plataforma. Vamos a analizar Efesios 5. No se pierdan, el que viene es de ideología de género. Traigan a sus hijos.
muchos jóvenes están confundidos, están siendo adoctrinados con videos, con películas, con cosas muy subliminalmente para que crean que ser homosexual está bien, porque no importa el miembro que tienes entre las piernas, sino lo que tienes aquí en la cabeza, la desviación mental de la cabeza. Efesios, hermanos, tiene 6 capítulos. 3 son doctrina, los primeros 3, y los segundos 3, hermanos, son práctica. ¿Es bueno tener buena doctrina? Claro, pero es bueno tener buena práctica también. Esta carta fue escrita, hermano, a la iglesia de Éfeso en Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. Y vamos a ver este pasaje donde el apóstol Pablo les está haciendo un llamado a la diligencia, que ellos se fijaran cómo anduvieran. Prácticamente todo este pasaje, si usted lo lee completo, léalo en su casa completo. Efesios 5, desde el verso 1 hasta el verso 20, en esos 20 versículos, el énfasis de Pablo es: sean hijos de luz, anden en la luz, brillen la luz de Cristo, no anden en las tinieblas, no anden en la oscuridad. Y cada vez que Pablo habla aquí de un contraste entre luz y oscuridad, obviamente se refiere a una vida moral. Una vida moral que los cristianos debemos de vivir y que debe de estar de acuerdo a los mandamientos de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios. Les dice: no anden como necios, no anden como necios. Y le está hablando a creyentes, no sean necios, le está diciendo a los creyentes. Porque ¿sabe qué? Los cristianos podemos pecar, sí, podemos pecar. Estamos propensos a pecar, estamos propensos a fallar. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es: una de las razones que más lleva a un creyente a pecar es que sea necio, o sea, que le falta sabiduría. ¿Y cómo obtenemos la sabiduría según la Biblia, hermanos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es el temor del Señor. Cuando tú comienzas a dejar de andar en el temor de Dios, no lees, no oras, no estás en comunión con tus hermanos en la iglesia, no estás en servicio a Dios, tu carne se comienza a relajar y comienzas a maquinar el pecado. Entonces un cristiano necio es un cristiano que acaba viendo el pecado como normal. Dice: no, esto no es tan malo. No, Pablo dice: no seas necio. Mire lo que hacen los necios con el pecado. Proverbios 14:9. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. Un cristiano necio, en lugar de alejarse del pecado, de tener cuidado con la gente que lo está orillando, que lo está apartando a las cosas que están contra la Biblia, ¿sabe qué hace? Más bien se ríe, hermano, del pecado. Tú le dices: oiga, tenga cuidado, no se junte con esa gente que es borracha. Ja, ja, ja. Si me invitan una, me la tomo también. Una para el calor no hace daño. Y al cabo y al fin una no es ninguna. Empiezan a argumentar filosóficamente. La Biblia llama a esa persona un necio. Si tú ves a alguien con tendencias afeminadas, un varón con tendencias afeminadas, una mujercita con tendencias varoniles que resulta que quiere ser hombre o que el hombre quiere ser mujer, y tú le dices: mira, esas prácticas están condenadas por la Biblia, y que te digan: ¿sabes qué? Lo voy a hacer con mi cuerpo, no te metas con mi vida. Eso es un necio. Es un necio. Los necios se burlan del pecado, dice aquí, hermano. O cuando tú le digas a un hermano: hermano, tenga cuidado, mire, su conducta es inapropiada, usted no tiene un buen matrimonio, está jugando con fuego, si está hablando con una persona, puede usted caer en adulterio, y que te diga: no, al cabo y al fin que hay muchas mujeres en el mundo, nos tocan de a 7. Ese es un necio que se mofa del pecado, que se cree cristiano, pero cree que puede como juguetear con el pecado, como reírse del pecado. Es un necio. Hermanos, no se equivoquen. El hombre más hombre no es el que tiene muchas mujeres. El hombre más hombre es el que tiene una bien cuidada. No puedes cuidar ni una y quieres más. En general, los necios son aquellas personas que si tú les hablas de su salvación y de agradar a Dios, te dicen: si por lo que hago, por cómo vivo, iré al infierno, qué rico va a ser arder en el infierno, porque el pecado es rico. Esa es la mentalidad de los necios.
¿Tenemos algún problema con estos necios que llegan a ser adultos y quieren vivir como necios? No, porque finalmente es su vida y van a dar cuentas a Dios por ella. El problema es cuando estos necios que ven estas cosas como las borracheras, las orgías, el homosexualismo, el divorcio, el aborto, la fornicación, el adulterio, lo ven como normal y lo ven como algo digno de transmitir a las generaciones que vienen y de adoctrinar a los jóvenes y a los niños en las escuelas con este tipo de enseñanza, diciéndoles no está mal que tú lo hagas. Como dijo Vladimir Putin en Rusia acerca del homosexualismo y le preguntaron qué opina de eso. Él dijo, aquí nosotros, si un adulto se quiere declarar homosexual, yo no estoy a favor de que él haga eso porque no es bueno, pero sí estamos en contra de que ellos quieran adoctrinar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos. Y Pablo continúa y dice, no como necios, sino como sabios. Fíjese que Dios llama sabios, hermano, a las personas que se alejan del pecado. Dios les llama sabios. El mundo llama sabios a los científicos, a los investigadores, a personas que son muy letrados, pero Dios llama sabios a los cristianos, temerosos que quieren andar en su luz. Por ejemplo, un cristiano que reconoce que tiene una tendencia homosexual y dice, yo reconozco que esto es antibíblico, reprobado por Dios, que Dios me hizo un hombre y yo voy en contra de esa maquinación perversa de mi corazón de ser homosexual y lucha contra ese pecado y camina de acuerdo a la voluntad de Dios, ese hombre es llamado sabio por Dios, porque Dios le está marcando lo que es su voluntad. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, tienes que ir muchas veces contra tu voluntad pecaminosa. Un hombre, una mujer que ante la oportunidad de adulterar se aleja, se aparta, porque sabe que el adulterio le traerá destrucción, vergüenza, y por muy tentado que esté sale huyendo, Dios le llama sabio. Los jóvenes que ante la oportunidad de fornicar dicen, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? La Biblia dice que la fornicación es pecado. La Biblia dice que esto debe de ser guardado para el matrimonio, que Dios bendice las relaciones íntimas de un hombre y una mujer en el matrimonio. ¿Cómo es llamado ese joven por Dios? Sabio, no necio, sino sabio. La persona que reconoce que el alcohol es un peligro, que el alcohol es una tentación y se aleja de ese tipo de ambiente, de personas, de cosas que promueven esas cosas, es llamado sabio por Dios, porque se está renunciando a una tendencia pecaminosa para agradar a Dios. Las personas que aún su vocabulario lo cuidan y tratan de que las palabras que salen de su boca no sean corrompidas, porque la Biblia dice que aún de cada una de esas palabras daremos cuentas, es una persona sabia también. ¿Y de dónde recibimos la fuerza, hermano, para abstenernos del pecado y alejarnos del pecado y caminar en la luz y brillar la luz? La recibimos del Señor. Porque cuando yo me convertí al Señor no necesité ir a ningún centro de restauración, ni de rehabilitación, ni de terapia, ni nada de eso. Que no estoy diciendo que es malo, pero le estoy hablando de mi vida, de mi ejemplo. ¿Ok? Para reconocer que lo que es pecado es reprobado por Dios y que me tengo que alejar de eso. Todavía recuerdo cuando se me salió la última mala palabra, que no era una palabra tan altisonante comparada con otras. Pero recuerdo todavía cuando se me salió una palabrita que los mexicanos decimos de cada 10, 9 es esa palabra. Y la última vez que se me salió, cuando ya yo estaba en Cristo, me sentí tan reprendido por Dios. Yo no entiendo cómo hay cristianos que de su misma boca sale bendición y maldición a la vez. ¿Qué tipo de cristianos falsos son esos? Que maldicen, que cuando ya están enojados se pierden en su necedad y comienzan a proferir maldiciones contra otras personas. Y el domingo vienen a cantar aquí a la iglesia. Es triste. Y el llamado es, hermanos, de Pablo para los hermanos, aprovechando, les dice, bien el tiempo. La expresión original aprovechar el tiempo significa no desperdicien su vida. Eso es lo que Pablo les está diciendo. No desperdicien su vida. Hermanos, la vida es bastante breve. No sé si usted se ha dado cuenta, pero ya no es usted el adolescente que usted cree que usted es. Los años pasan así. De repente todos llevamos ese niño frustrado dentro, pero ya no es usted un niño, hermano. Todos los que ya pasamos de los 25, de los 30, el tiempo se va rápido.
La vida productiva de una persona generalmente oscila entre los 20 años de edad, que es cuando por fin uno los logra correr de la casa, y luego a los 65, ¿qué dice la ley o el gobierno acá? Que debes de ¿qué? Retirarte. Échele pluma, 20 para 65, ¿cuántos son? 45 años de vida productiva. ¿Cuántos años de esos 45 has desperdiciado en el pecado? Porque el contexto acá es el pecado. Es el pecado. Pablo está diciéndole, aléjense del pecado. No sean necios, sean sabios, sigan, hagan la voluntad de Dios. Porque usted puede perder el tiempo en un negocio que le salió mal, pudo haber perdido el tiempo en haber invertido tiempo en una amistad que al último le traicionó, qué sé yo, pero no ese es el contexto. Aquí está hablando de que todo el tiempo que tú le dediques al pecado, estás desperdiciando tu vida, estás viviendo de una forma lamentable tu vida, de una forma triste. Vamos a 1 de Pedro 4, 1 al 3, para reforzar este punto un poco. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Quiero analizar 2-3 cosas de este verso porque no quiero que se confunda. Número 1, aquí Pedro está animando a los hermanos a vivir una vida en santificación y les da un argumento bien poderoso. Bien poderoso, les dice, porque Jesús terminó con el pecado. Ahora, cuidado con esta frase, porque eso no significa que el pecado dejó de existir. No, lo que Pedro le está diciendo a los hermanos es, las consecuencias del pecado, que son la condenación eterna, ya no tiene efecto sobre ustedes. Ustedes son salvos en Cristo. Cristo terminó con ese pecado, pero no significa que ustedes no pueden pecar. No lo interprete así, no, Cristo terminó con el pecado, yo ya no puedo pecar. No, Él terminó con la consecuencia del pecado. Ya no podemos ser condenados por eso. Pero como cristianos estamos en una posibilidad latente de pecar. Y Dios aborrece el pecado. ¿Qué más les dice? Le dice, no vivan el tiempo que resta en concupiscencia. Y está hablando de eso, el tiempo que resta. Es decir, ponte a hacer cuentas de tu vida. ¿Cómo estás viviendo tu vida? El tiempo. ¿Usted cuántos años cree que le restan de vida más o menos, hermano, si no le atropella un truck? Si no tiene un accidente, hermano, usted sabe, los accidentes son impredecibles, ¿no? Si fueran predecibles, uno se quitaría de ahí antes que le caiga algo encima a uno. ¿Cuántos años cree que le restan, hermano? O sea, no quiero sacar cuentas y decirle, si tiene usted tantos, le faltan tantos. Usted échele pluma. No, y hay algunos que dicen, no, pues ya tengo que empezar a juntar para la caja, porque ya según mi edad. Entonces, Pedro le está diciendo, el tiempo que les resta. Hermanos, el tiempo que les resta, ya no anden en concupiscencias, ya no anden en todo ese tiempo, en todo ese pecado. No hay que desperdiciar el tiempo. Y escuche, una de las formas más grotescas de desperdiciar el tiempo para un cristiano, hermano, es el pecado. No hay tiempo que perder. Hermanos que son adictos a los videojuegos, por ejemplo, eso es una tontería, eso es una necedad delante de Dios. Especialmente para quien tiene un llamado a predicar o a liderar o a dirigir a otras personas. Hay tantos libros que leer, la Biblia es tan extensa para leerla como para estar perdiendo el tiempo en cosas de niños. Los deportes son malos, no, hermanos, pero no podemos pasar toda la vida enajenados con los deportes. Enajenado con tu equipo favorito, enajenado con tu jugador favorito. Viene el niño, papá, quítate que estoy viendo a mi jugador favorito. Se va el niño por allá a YouTube a abrir un video que fue diseñado por homosexuales para adoctrinarlo y enseñarle que ser homosexual está bien. Y que de hecho ser homosexual es más cool que ser straight. Y tú le dices al niño, quítate, hazte un lado. Viene el niño con el balón, papi, juega conmigo. No, yo prefiero ver a mi jugador favorito, no quiero verte a ti jugar. El mensaje que le estás mandando al niño es que no es importante, no merece tu atención. O tu hija viene con alguna pregunta y le dices, no, es que mi deporte favorito está ahorita, no me molesten, ahorita no conozco a nadie.
Y se va tu hija allá a chatear con un pedófilo, con alguien que se está haciendo pasar por un joven que la quiere violar, que la quiere abusar. No podemos, hermanos, nosotros desperdiciar el tiempo. Hay muchas formas necias de desperdiciar el tiempo. Una de ellas, hermanas, es ver novelas. Es una de las formas más necias de desperdiciar su tiempo. ¿Será que hay cristianas que ven novelas? A mí me parecería increíble. Increíble que esas cosas que son diseñadas para traer pecado, para traer tentación, que una hermana de la iglesia, y máxime ella es servidora, pase viendo ese tipo de cosas. Por ahí a algunos niños se les sale. ¿Qué pasó, hijo, que no vinieron el viernes? Es que daba fin la novela. ¿Y a ti te gusta? No, pero mi mamá la pone. Pues uno se va enganchando también. En serio, hermanas. Y hay gente que dice, y no pretendo ser hermano despectivo, hay gente que dice, yo tengo 30 años aquí, no hablo ni el más mínimo inglés. Por ahí a grandes rasgos sé que Jai es sola. Ah, pero novelas sí has visto todas. Ya supieras 3 idiomas. Si hubieras invertido ese tiempo en estudiar inglés, italiano, francés, hasta ruso. Hay gente que a veces dice, no, es que yo no me gusta leer porque no sé leer bien. Pero si tú empiezas a leer y después de 2, 3 años leyendo, te vas a ser un experto leyendo. Pero ¿qué pasa? Inviertes el tiempo en cosas que no son necesariamente malas, pero que saca a luz que somos necios, que vivimos como necios. Los jóvenes, por ejemplo, que están bien propensos a ser consumidos por la tecnología. ¿La tecnología es mala? No, pero depende cómo la usen. Hace un par de meses o algo así yo miré un reportaje de un niño mexicano de 12 años que lo promovieron, se graduó de sexto de primaria, directamente lo promovieron a la universidad, al college. Se esquipeó la secundaria, que es el middle school, y la preparatoria, que es el high school. Los esquipeó y se fue hasta el primer semestre de su carrera. Le entrevistaron, le preguntaron, oye, ¿cómo hiciste? ¿Cómo sabes tanto? ¿Sabe qué dijo? Todo lo que sé lo aprendí en internet. O sea que todo depende de cómo tú uses las cosas. No es malo el internet, pero depende cómo tú uses las cosas. Porque si tú no logras graduarte en una carrera que es la carrera en la cual tú vas a ocuparte, cuando llegues a pedir trabajo a algún lugar, alguna empresa o compañía, no te van a preguntar qué tan bueno eres para los videojuegos, para el Fortnite o para la FIFA o qué sé yo. Eso no le va a importar a tu jefe. No, fíjese que aquí vengo, pero soy bien bueno para los videojuegos. Quítate, niño, de aquí. Nosotros queremos a alguien productivo, alguien inteligente. No, pero es que sé hacer casas. Sí, pero con Minecraft. Hermanos, desperdiciar el tiempo es una de las cosas más necias que puede haber. ¿Por qué? Porque el tiempo es peligroso, porque los días son malos, porque la vida es breve. Y necesitamos, hermanos, agradar al Señor. Y ahí Pedro dice, hermano, ahí mismo seguimos en Pedro, dice, baste ya el tiempo pasado. O sea, lo que hicieron antes ya estuvo. Lo que hicimos antes de venir a Cristo. ¿Qué cosas no hizo usted antes de venir a Cristo? Muchas cosas. Aquí hay gente que antes de venir a Cristo eran drogadictos, borrachos, maldicientes, hasta homosexuales, porque la Biblia lo habla, dice esto eras muchos de vosotros, pero ya no. O sea, debe de haber una diferencia entre antes de Cristo, hermanos, y después de Cristo, ¿sí o no? Aún los años, ponía yo un post hace unos días que se cuentan diferente antes de Cristo y después de Cristo. Si usted habla del 700 antes de Cristo, eso fue hace 2700 años. Pero si usted habla del 700 después de Cristo, eso fue hace 1300 años. Se cuenta diferente. Si aún los años se cuentan diferentes, ¿por qué no nuestra vida debe de ser diferente antes de Cristo y después de Cristo? Debe de haber un cambio, si no, ¿de qué nos salvó el Señor? Si volvemos a Efesios, hermano, al final del verso 16, da una razón de por qué debemos de tener mucho cuidado con el pecado. Salimos de Pedro y volvemos a Efesios. Dice, porque los días son malos. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que ser sabios en cómo aprovechamos el tiempo. Los días son malos. Hay muchas pasiones, hermano, que nos pueden acabar dominando, que nos podemos acabar enganchando en muchas cosas.
Se trata de vivir en santificación, se trata de que seamos diferentes del resto del mundo. Por eso hemos sido llamados a vivir en la luz. Y ahí mismo en Efesios Pablo sigue diciendo, por tanto, les dice a los hermanos, no seáis insensatos. Y obviamente la Biblia, cuando se traduce una palabra, a veces tiene hasta 7 acepciones, ¿no? Pero se usa una que sea la más modesta, la más... Pero hay una acepción, hermano, de insensatos. La palabra griega es afrón y significa estúpidos. Y les quiero aclarar a los adolescentes y preadolescentes y todo que no es una mala palabra. Es una palabra fuerte, pero mis hijas a veces creen que es una palabra altisonante. Okay? Stupid is not a bad word. It's a strong word, pero no es mala. Okay? Porque esa es una de las acepciones aquí, hermanos. O sea, es estúpidos. Le voy a decir unas cosas, pero ahí se aguanta. El que no lee la Biblia es estúpido. O sea, estamos hablando de estamos hablando a cristianos. El que no ora es estúpido según esta definición. El que no se santifica, el que no busca a Dios, el que no se aleja del pecado, Dios le llama en su palabra estúpido o estúpida. Según ellos son sabios. No, yo soy muy sabio, tú eres muy matado ahí leyendo la Biblia. Pero es que va a llegar un día en que todo saldrá a luz y se te va a pasar revista para analizar tu vida. Aquí somos bien listos para las cosas del mundo, ¿sí o no? Bien listos. No, hay gente, hermano, aquí hay gente que si tú les invitas a trabajar por un buen salario el lunes y los citas a las 4 de la mañana, allá, hermano, a 2 horas de aquí, ahí están, hermano. El lunes a las 4 de la mañana a 2 horas de aquí. ¿A qué hora se fueron? A las 2 de la mañana. Pero cítalos aquí el domingo o algo así para una reunión a las 8 de la mañana. Por ahí llegan, hermano, todos despeinados con un gran almohadazo en la cabeza. Porque para las cosas del mundo sí somos muy vivos, muy listos. Uy, agarran un celular los niños y rapidito, esto se hace así, esto se hace así. Y pueden pasar horas, hermano, leyendo o viendo el celular. Pero dale una Biblia. Ay, no, qué aburrido. Porque esa es nuestra tendencia como humanos. La necedad es una tendencia en nosotros, en todos en general. Tenemos una tendencia a ser necios. Y luego dice, sean entendidos en la voluntad del Señor. Sean entendidos en la voluntad del Señor. ¿Dónde está la voluntad del Señor? La voluntad del Señor, hermanos, está escrita en la palabra. Ahí está la voluntad del Señor. ¿Okay? Le voy a hablar de 3 cosas que están de acuerdo a la voluntad del Señor para su vida. Número 1, hermanos, la salvación. La salvación es algo que está de acuerdo a la voluntad del Señor para nosotros. ¿Ok? Vayamos a ver Romanos 8:1. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los cristianos. Los cristianos andamos en el Espíritu. Tenemos una carne en la cual vivimos y nos quiere hacer frente y luchamos contra ella. Y cada vez que de repente la carne nos gana una batalla, corregimos, arreglamos y continuamos y mejoramos. Mejoramos. Debe haber mejoras en nosotros, hermanos. Hay gente que 20 años de matrimonio y están luchando con el mismo problema con el que lucharon el primer año de casados. Esos son necios. Necios. El hombre en el primer año de casados era insensible y prefería irse con los amigos antes que atender a la mujer. Y la mujer le decía, no, mi amor, es que mira, me siento mal, tengo cólicos, quédate conmigo. No. Siempre hago esto, no tengo la tendencia a ser así, ¿no? Así los pastores desarrollamos a lo largo de nuestro ministerio ciertos tips. Y este es uno que ya cada vez que yo quiero hablar de machismo le hago así. No, ya me voy, me están esperando. La mujer en el primer año de casado se enojaba 3 días sin dirigirle la palabra al marido. 20 años de casados, la misma necia. Increíble. Ahora, le voy a explicar aquí por qué hay gente que entiende mal Romanos 8:1. Por ejemplo, los que están en contra de los pecados que acabo de mencionar, dicen, lo leen así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Hasta ahí se quedan. Yo estoy en Cristo, no importa lo que yo sea. Soy borracho,
o si alguien dice yo soy homosexual, o si una muchacha dice yo soy lesbiana, me gustan las mujeres, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Soy adúltero, soy esto, soy fornicario, soy maldiciente, pero ¿qué? Estoy en Cristo y no hay condenación para mí. Pero es que hay que acabar de leer el verso, porque luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se les olvida que quien escribió Romanos 8:1 también escribió 1 Corintios 6:9 al 11. Vamos a leerlo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Aquí es donde está el asunto, escuche. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, ponga atención, lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay un antes y un qué, después. Lavados, es decir, el Señor con su sangre. ¿Cómo estábamos? Bien inmundos, hermano. ¿Cómo era usted? Inmundo. Estamos hablando de cuestiones de pecado. Cuestiones de pecado, inmundos, maldicientes, con tendencias, qué sé yo, homosexuales o lesbianas o pederastas. Y así el Señor vino y con su sangre te lavó, te limpió. ¿Cómo reacciona usted, hermano, cuando arregla usted a su hijo como un muñeco, hermano, de porcelana para salir a algún lado? Y le dices, cuídate, no te ensucies. Y al ratito sale y entra lleno de lodo, hermano. ¿Cómo te pones? ¿Contento? No. Lo regañas. Porque todo el trabajo que hiciste te lo echó a perder. Entonces, cuando el Señor nos lava y nosotros nos vamos a ensuciar de una forma deliberada, de una forma grotesca, estamos teniendo en poco su trabajo del Señor. Por eso hay un pasaje bien duro donde en Pedro dice, no seáis como la puerca lavada que vuelve a bañarse en el cieno. No seas, escuche, y la otra comparación es fuerte, no seas como el perro que vuelve a su vómito. ¿Alguien ha visto esa escena? Es hasta grotesco decirlo en el púlpito, pero está en la Biblia, por eso lo digo. ¿Alguien ha visto esa escena? Un perro volviendo a su vómito. Es grotesco. Solo con verlo quieres volver el estómago. No eres tú que te estás comiendo el vómito, solamente estás siendo testigo de esa acción y eso te revuelve las entrañas de tan grotesco que es. Y en la cuestión de que es un autor judío quien está escribiendo eso, Pedro, y para quienes los cerdos y los perros son animales inmundos y despreciables, o sea, está comparando a un pecador con lo peor que se puede comparar. Es fuerte. Entonces, pastor, entonces que se ponga de acuerdo Pablo, o ya fui justificado por Cristo y no hay condenación para mí, o tengo que por obras dejar todo esto para ser salvo. Escuche la explicación, ya hemos sido justificados por Él, no hay condenación para nosotros. Pero ya baste lo que éramos en el pasado. Ahora tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad en santificación para con el Señor. Por eso dice, esto erais muchos de vosotros. Hay gente que dice que un homosexual no tiene cura. No, que un homosexual no tiene cura. Aquí dice que eso eran algunos, pero dejaron de ser. Porque la palabra del Señor transforma, hermano. Hace una transformación interna completa. Cuidemos mucho a nuestros hijos, hermano. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que todos aquí al hacer un buen trabajo como padres está garantizado que tu hijo no será homosexual o que tu hija no será lesbiana. Eso no está garantizado porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo lleno de maldad y lleno de peligro. Pero por lo menos pon atención a tus hijos, pon atención a tu familia, pon atención a tu esposa. Hombre, deja el teléfono porque luego por eso las esposas andan por allá haciendo cosas que no convienen. Porque el hombre debe de cuidar a su esposa, guiarla, protegerla, ser el ejemplo espiritual de cómo se hacen las cosas, hermanos. La voluntad de Dios, hermanos, es nuestra salvación. Por eso dio a su Hijo por nosotros. ¿Qué más? La voluntad de Dios, hermanos, es también nuestra santificación.
Es la voluntad del Señor, nuestra santificación. Hay mucha gente, hermano, en las iglesias carismáticas o místicas que batallan mucho con la voluntad de Dios. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Hasta van a consultar a un profeta. Oiga, deme una palabra. ¿Qué le muestra a Dios? ¿A qué iglesia voy? ¿Con quién me caso? ¿En qué trabajo? Quieren una revelación extra. O sea, la voluntad escrita no les es suficiente. Quieren que alguien entre en un trance. Así dice el Señor, ¿no? Pero eso es antibíblico, eso es completamente antibíblico. ¿Dónde trabajar? ¿Dónde vivir? ¿Con quién casarse? ¿A qué iglesia ir? ¿Quieren que les diga la voluntad de Dios? No soy profeta, como dijo Amós. Dijo Amós cuando fue a profetizar al reino del sur. ¿Estoy bien, discípulos? Y llegó allá a profetizar y le dijo al rey Amasías, le dijo: yo no soy profeta ni soy hijo de profeta, pero te vengo a decir lo que dice el Señor. ¿Okay? Yo no soy profeta ni hijo de profeta, como dijo Amós, pero escuche, le voy a decir la voluntad de Dios para su vida. ¿Cuántos están listos? ¿Quieres saber la voluntad de Dios para su vida? Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3. Escucha, aquí está la voluntad de Dios para ti. Deja de andar buscando oráculos, profetas, videntes. Escuche, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esa palabra, la palabra griega porneia, habla de todo tipo de relación sexual antinatural y prohibida por Dios. Por eso es tan delicada la cuestión sexual, porque prácticamente es uno de los enemigos número uno de nuestra santificación. Ahí está la voluntad del Señor. Pastor, ¿y a qué iglesia voy? ¿Con quién me caso? ¿En qué trabajo? ¿En qué estado vivo? Tranquilo, santifícate y todo lo demás será la voluntad del Señor. Estará en la voluntad del Señor. Aunque me case con una que no es creyente, pastor, no, es que yo no creo que tú santificándote te querrás casar con una que no es creyente. Porque una vez dije eso, no, santifíquese y todo lo demás que haga será la voluntad de Dios. Aunque me vaya yo a emborrachar, entonces no te estás santificando. Santifíquese y todo lo demás será la voluntad del Señor. ¿Dónde vives? ¿Con quién te casas? ¿Qué iglesia te congregas? ¿Dónde trabajas? Tendrás la sabiduría para que siempre esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Veamos Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿sí? Ya no podemos seguir atados al pecado, porque fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios aborrece el pecado, hermanos. Lo odia. Lo odia. Mire, yo creo que muchos cristianos no han entendido la cruz. Muchos cristianos ven la cruz como una manifestación de amor, y sí lo es, pero falta la otra parte. La otra parte de la cruz es que también es una manifestación de odio. Es una manifestación de amor porque en la cruz Cristo nos salvó, pero es una manifestación de odio porque en la cruz el Padre derramó la ira sobre su Hijo que estaba llevando nuestros pecados. En la cruz hay amor, pero también hay odio. Hay amor por aquellos que el Señor vino a salvar, pero hay odio hacia el pecado. No es compatible, hermano, con Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. No confunda la santificación. Muchos confunden la santificación con la salvación. Creen que santificándose serán salvos. No. Ahí mismo dice, hermano, escuche, le voy a leer para que nos quede claro, que la santificación es un fruto. Es un fruto, no es la salvación. La santificación es el fruto que los salvos damos. Un buen árbol da frutos ¿qué? Buenos. ¿Y un mal árbol? Frutos malos. ¿Qué semilla fue sembrada en nosotros para que naciéramos de nuevo? La semilla de la salvación, la semilla de la regeneración, de la justificación, de todas esas doctrinas. Nacemos de nuevo, nacemos como árboles de justicia, plantados por Dios mismo. ¿Qué fruto espera Dios de ti? Santificación. Que te apartes de la maldad, que te apartes de la fornicación, que te apartes del homosexualismo, del lesbianismo, de las borracheras, de las orgías, del adulterio, del aborto, de la fornicación, de todas esas cosas inmorales que se esconden ¿dónde, hermano? En la oscuridad, en las tinieblas. Y Dios te llamó a ser luz.
Ningún hombre que cuida a su esposa tiene tiempo para andar por ahí, hermano, de coscolino y buscando oportunidad en internet. Ningún hombre que cuida a su mujer y que le da tiempo a su mujer como el tiempo que la mujer merece. Una mujer necesita atención. ¿Cómo es posible que en lugar de darle el tiempo a ella se lo estés dando a otras tonterías? A veces, ¿sabe cuál es el problema, hermano? Que estamos esperando fruto de árboles que son malos. Pueden pasar años y años y nosotros seguimos esperando. Algún día va a cambiar esta persona. No, es que es un árbol malo. El árbol malo no puede dar buen fruto. Es imposible, es como pedirle, hermano, uvas a un cactus. Nunca te va a dar uvas un cactus. No estoy enojado, ¿ok? Pero eso sí, mire, la gente a veces no anda bien espiritualmente, pero se creen con autoridad para corregir a los demás. Ahí sí son buenos. Hasta para corregir la iglesia. No, yo vine a la iglesia, la verdad que hay cosas de la iglesia. Arregla tu vida primero. Tú no tienes derecho a opinar nada de la iglesia si no oras, no lees la Biblia. No estás bien espiritualmente. O sea, ¿con qué cara quieres venir a decirnos a la iglesia qué hacer si tú andas perdido o perdida? Y también, hermanos, la voluntad del Señor es servir a Dios. Vamos a nuestra última cita de hoy, Juan 13, 14 y 15. Ya terminamos, hermano. La última cita de hoy, Juan 13, 14 y 15. Dice así. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos dio ejemplo en todo. No solo nos salvó en la cruz, nos dio ejemplo de lo que es santidad, nos dio ejemplo de lo que es servicio. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. No que andemos desperdiciando el tiempo y diciendo, porque ¿qué cristianos cree usted que son los que están a favor del homosexualismo, del aborto, de la poligamia? Escucha, hay un movimiento cristiano ahorita a favor de la poligamia, hermano. Con Biblia en mano. De la pederastia, hermano. De que los hombres cuya tendencia sea tener sexo con niños, hay que respetar sus derechos según ellos. ¿Por qué les tienes que discriminar? Y en el nombre de la discriminación se está tolerando y aceptando todo tipo de cosas en este mundo. Tenemos, hermanos, que servir al Señor, porque cuando tú no andas bien espiritualmente es cuando tú comienzas a decir, no es tan malo. Voy a preguntar algo un poco duro, y que yo no estoy exento de caer en esa categoría también. Pero ¿qué vas a hacer si un día tu hijo o tu hija te dice, soy homosexual, soy lesbiana? ¿Qué vas a ajustar tu teología para decir, está bien, es normal y te vas a ir al cielo? ¿O le vas a decir, hijo, hija, eso está prohibido en la Biblia? No, mami, pero es que tú no, es que está prohibido. Yo te amo y te amaré por siempre. Nunca dejarás de ser mi hijo ni mi hija. Moriré amándote con toda mi fuerza hasta el último minuto. Pero lo que tú estás haciendo jamás lo aceptaré, ni lo aprobaré, ni lo aplaudiré, jamás. Porque ¿sabe qué? Muchos padres que están a favor de estas cosas están a favor porque son familiares de ellos los que están saliendo del closet o aceptando este tipo de cosas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ajustar tu teología para que ahora ser inclusivista con tu hijo, con tu hija? Claro que no. Porque iríamos en contra de la palabra de Dios. El tema que sigue será de ideología de género. No se lo pierda porque aprenderemos mucho. Si hay algún joven con confusión, hombre, hembra, eso no es de Dios. Jamás será de Dios. Y el que practica el pecado, la Biblia dice que está destituido de la gloria de Dios para siempre. Dejémonos usar por el Señor, porque ese es el tercer punto. Servir a Dios. Todos tenemos defectos, hermano, pero cuando Dios nos llama no solo ve nuestras virtudes, también ve los defectos y Él nos llama para servirle.
¿Sabe por qué estos temas son difíciles? Estos temas son difíciles porque nuestra voluntad es contraria a la de Dios. Siempre nos gusta hacer la cosa a nuestra manera. ¿Sabe usted cuál es el ídolo más grande de cada ser humano? El reflejo en el espejo, cuando te paras frente a él. Es el ídolo más grande que tú tienes. Y hay que destruirlo para que se ponga conforme a la palabra de Dios. Vamos a orar.